Quiero que le ponga atención a lo siguiente, porque nosotros a veces asociamos el término profecía y lo primero que pensamos es en las profecías que oímos en las iglesias o en un profeta que eh, o en un profeta que anda llevando un mensaje, digamos, de parte de Dios. Estamos leyendo la segunda de Pedro 1:21. Y entonces, pero quiero que se dé cuenta de algo aquí. A pesar de que está hablando de la profecía del verso 20, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí la misma Biblia define a qué se está refiriendo con la profecía y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, ahí lo dice, que ninguna profecía de la escritura, entonces no está hablando ni de dones proféticos, ni de profetas contemporáneos, sino está hablando de la Biblia, amén. Entonces dice, entendiendo primero que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Aquí está la inspiración bíblica. Y lo dice aquí, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces eso lo que nos está diciendo es de que la escritura, la Biblia, no se está circunscribiendo específicamente a profecías, sino está hablando de la escritura y de aquellos hombres que Dios inspiró para que trajeran su mensaje por el Espíritu Santo. Es los dos versos, el verso y el 20 y el 21 están clarísimos. Entonces, cuando leemos esto, estamos entendiendo de que el mensaje divino, porque la profecía se refiere al mensaje divino, nos llegó por inspiración a santos hombres que él escogió para hablar de parte de él, para que quedara escrita para nosotros la Biblia. Hay una cuadro que se les va a dar al final de estos primeros temas, 4 temas. Entonces, yo se lo voy a describir a continuación. Siempre es bueno si usted lo apunta. ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Cómo nos llegó la Biblia a nosotros? Porque usted y yo debemos de saber de que no hay manuscritos originales. A los manuscritos originales se le llaman autógrafos. Ese es el término que se utiliza hablando de manuscritos originales. No existen manuscritos originales. Yo sé de que a algunos los va a sorprender, pero no existen. O sea, no hay manuscritos en el Nuevo Testamento, no hay manuscritos del primer siglo del Señor Jesús. Y en el antiguo pacto no hay, no hay tampoco pergaminos, sino que todos son copias, y las copias más antiguas son de donde se tomaron para escribir la Biblia. Claro, el Señor ha estado en todo esto, pero le voy a describir cómo llega la Biblia a nuestros tiempos. Estoy usando un cuadro de cómo nos llega la Biblia en inglés. ¿Cómo llegó la Biblia? Porque es cómo llegó la Biblia en inglés, porque es un material, pues básicamente en inglés de donde lo estoy tomando. Más en la siguiente reunión les daré cómo llega la Biblia en español, que por ejemplo es la Reina Valera, porque ustedes creo que saben, todos sabemos que la Biblia la palabra de Dios no fue escrita originalmente en español, ¿verdad? No fue en español, ni en inglés, ni en alemán. Este,
De eso vamos a ver, pero los manuscritos originales para cómo llega la Biblia en inglés, bueno, la Biblia se escribió más o menos en un periodo de más o menos 1800 años. Se empieza a escribir, los manuscritos originales se escribieron 1500 años antes de Cristo, 1500, más o menos 1500 años antes de Cristo, hasta, a pesar que aquí sale como 1600, hasta el último de los escritos originales, que es en más o menos en el año 90 o 100 ya de la era cristiana, que es el libro de Apocalipsis. Eh, aquellos que han compilado, estudiado e investigado en los manuscritos y las copias, describen de que hay eh, en nuestras Biblias, así es como está el canon, y así dicen ellos, y así está el canon. Hay 66 libros o trabajos distintos. O sea, ¿cuántos libros tiene la Biblia inspirada? 66 libros. No todos los autores de los libros de la Biblia se conocen. ¿Amén? No se conocen todos los autores. La Biblia, estos llegaron algún manuscrito llegó en lenguaje, llegó a los que copiaron en lenguaje original, y algunos manuscritos de estos trabajos llegaron por medio de citas y de otras lenguas. Cuando hablamos del lenguaje original, en un momento le voy a hablar en qué lenguaje se escribió la Biblia. Entonces, se encuentra entre las versiones en inglés de lo más antiguo. Se describe de que entre el año 385 al 404 es que aparece la traducción de la Vulgata en latín de Jerónimo. Más o menos del año 700 al año 1000 de nuestra era ya aparecen algunas traducciones diversas, parciales anglosajonas. En el año 1382 aparece la traducción completa al inglés por John Wycliffe. No sé si se dice John Wycliffe o John Wycliffe, pero creo que es Wycliffe, de John Wycliffe en el año 1382. Estoy hablando de la línea de traducciones en inglés. En el 1525 a 1535 aparece la primera traducción impresa de William Tyndale. Ya había visto la luz la imprenta de Gutenberg. Y entonces ya con las primeras traducciones impresas aparecen ya otras traducciones. Estamos hablando siempre en la línea de traducciones en inglés. Está en 1535 la de Coverdale, en 1537 la de Mateos, en 1539 la traducción de Taverner, en 1560 miren, hace cuántos años, la Biblia de Ginebra, en 1568 la Biblia de Bishop, en 1610 la de Reims Douai. Es donde le estoy dando cómo nos llegó la Biblia o cómo llegó la Biblia, la línea de Biblias en inglés. Imagínense, de estas versiones sale en 1611 la versión de King James. Esa sí la había oído mencionar usted, ¿verdad? En 1611, en 1885 aparece la versión revisada en inglés. En 1901 la versión American Standard, en el 1901. Y en el 1947 aparecen los rollos del Mar Muerto, ¿se recuerda? Los rollos del Mar Muerto.
Y ya las versiones en inglés más recientes de esa época para acá están la versión revisada estándar, en el 52, en el 73 la nueva versión internacional, en el 95 la nueva, una versión revisada del estándar y más recientemente en inglés todas estas, la versión del 2001. Este recorrido han hecho las traducciones a través del tiempo. Muy bien, vamos entonces a tratar de darnos el tiempo para poder terminar lo que nos tocó en esta clase. Entonces, ya vimos que Dios inspiró. Hoy no vamos a hablar completamente de la inspiración. Yo estaba revisando un material como de 15 hojas solo de comprobación de lo que es la inspiración. Nosotros debemos de tener seguridad y conocimiento de la Biblia que tenemos para realmente poder enseñar a otros correctamente. En futuras clases vamos a empezar un poquito más dinámico. Hoy pues, algunas de estas cosas las conocen algunos de ustedes y otras, pues no todos, ¿verdad? Pero es importante que lo aprendamos, ¿verdad? Bueno, entonces ya dijimos de que la Biblia se escribió, bueno, a través de más o menos 1600 años, dije 1800, 1600 años, como del 1500 antes de Cristo al 100 después de Cristo. Lo primero que se escribió fue el Pentateuco. La escribieron, si quieren anotar, 40 autores diferentes, no todos se conocen. Y fueron 66 libros o trabajos diferentes, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿En qué lenguaje se escribieron los manuscritos originales o autógrafos? Así se llaman. No somos los autógrafos esos de que deme un autógrafo. Así se le llaman los manuscritos originales, autógrafos. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo antiguo. Digo hebreo antiguo porque actualmente hay gente que habla hebreo, pero no habla el hebreo en el que fue escrito la Biblia. Este es un hebreo diferente, es hebreo antiguo. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y también en arameo. Hebreo y arameo. Por ejemplo, solo apunte, no vamos a irlo a leer, Daniel del 2 al 6 y Esdras del 4 al 7 son de los escritos que se hallaron, de los pocos que se hallaron, que se sabe, fueron escritos en arameo. Daniel 2 al 6 y Esdras del 4 al 7. Eh, hay una versión antiguo testamentaria que se llama la Septuaginta. Yo no sé si usted la ha visto, espero ya en el futuro poder tenerle. La ha visto que aparece como una versión con números romanos, una L y dos X, o la que le llaman de los 70. La Septuaginta es una versión antes de Cristo que apareció escrita eh, en, que es una traducción griega del Antiguo Testamento. Es una traducción griega del Antiguo Testamento. Y eh, se le llama para que tengamos un poquito de entendimiento, se le llama la Septuaginta. Es una historia bien interesante la de la Septuaginta. Bien interesante. No, por el tiempo no vamos a darle más, pero porque se le llama así, porque fue escrita o fue un trabajo, imagínense, en esta traducción, la hicieron 70 ancianos eruditos judíos. Por eso se le llama la Septuaginta o la traducción de los 70, porque la hicieron 70 ancianos judíos que eran eruditos en diversas disciplinas. Entonces, cuando nosotros, para que tengamos conocimiento, nos acercamos a la Biblia, a veces vamos a encontrar, y esto es importante,
vamos a encontrar términos que se refieren a la Biblia. Se refieren a la Biblia y que, por ejemplo, algunos de ellos aparecen designando pergaminos y les dicen el libro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la palabra griega canon. ¿Ha oído usted canon? La palabra griega significa norma. Y cuando se habla del canon bíblico se está refiriendo a la escritura completa, a la Biblia. Entonces, la palabra griega canon lo que significa es regla o norma y está refiriendo a la escritura misma. A veces en la Biblia aparecen términos como la escritura para referirse a la Biblia. No está hablando de un libro diferente. Si nosotros vemos en el Evangelio de Juan, capítulo número 7, Evangelio de Juan, capítulo número 7, y el versículo número 38 dice de la siguiente, el 37, para que tengamos un poquito de contexto, dice el Señor Jesucristo, ¿va? Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 horas. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora no entremos en el texto, sino en las palabras. Es las palabras que el Señor dijo en el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, él está citando el canon, está citando los escritos, está citando la Biblia que se conocía en ese momento. Tenemos el otro texto que usted conoce muy bien, que es Segunda de Timoteo 3:16, que es de los que más hemos visto. Segunda de Timoteo 3:15, perdón. Dice así, está hablándole a Timoteo, desde el 14 se lo voy a leer, perdón. Dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, el término aquí en el 15, bueno, ahí aparece el 16, toda la escritura es inspirada por Dios, pero el término que aparece en el 15 que dice que él había sabido desde la niñez las sagradas escrituras, se refieren a, no es las sagradas escrituras, no es otro libro, es el mismo del que está hablando Jesucristo cuando dice que las escrituras daban testimonio de él mismo. Amén. Estamos solo citando para que veamos que en la Biblia aparece respaldo en términos que no siempre van a significar algo diferente. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Y leemos el versículo número... leemos el versículo número 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actuó en vosotros los creyentes. Cuando se refieren a la palabra de Dios, se está refiriendo a la Biblia.
sea, no, allá Jesucristo citó las Sagradas Escrituras, citó las Escrituras, Timoteo cita las Santas Escrituras, no son libros diferentes, son la misma Biblia, amén. Es la Biblia, aquí dice, y aquí dice, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Está refiriéndose al texto sagrado. Y ahora vamos a Lucas, capítulo número 24. Lucas capítulo número 24. Dice así, eh, en el versículo, leemos en el versículo número, sí, cuando van en camino de Maús, no, sí, ya llegaron a Emaús y está compartiendo con los dos discípulos. Entonces dice en el verso número, no, perdón, el Señor, ya los de Emaús ya llegaron, ahora están con los discípulos, perdón. Entonces les dice en el versículo 41, ya que se les ha parecido a ellos, y como todavía ellos llenos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Los discípulos. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y le lo tomó y comió delante de ellos. Verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, ahora el Señor cita la ley de Moisés, los profetas, los salmos, y aquí demuestra la misma Biblia que se está refiriendo, cuando la palabra aparece, escrituras, se está refiriendo a la palabra escrita. Esto es importante porque él mismo les confirma y entonces le dieron parte de un pez, no, perdón, no, perdón, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuáles escrituras? La ley, los profetas y los salmos. Muy bien, vamos más. Entonces, bueno, ¿qué hemos aprendido con esto? Que aunque aparecen, porque alguien lo pudiera preguntar a alguien que esté comenzando en Cristo, si son libros diferentes, si se está citando que porque Timoteo cita de una manera o porque Tesalonicenses usa otro término, si está hablando de libros diferentes. No, está hablando de la escritura, de la palabra que ya había sido dada y había sido escrita. A eso se refiere. Muy bien, vamos a lo que es una explicación de, entonces ya como estamos en esta introducción a la Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento es una palabra latina. La palabra testamento es una palabra de latín testamentum, testamentum, que significa un documento que manifestaba la última voluntad de alguien. Eso es lo que significa la palabra latina testamento, la última voluntad de alguien. En el griego, la palabra testamento es sunteke o algo así. Y la palabra testamento, esta palabra griega, la otra es latina, tenía el significado de un acuerdo o un pacto suscrito entre dos partes, por partes contratantes. Lo otro era un documento de última voluntad en el antiguo pacto en la palabra latina, y el sunteque significaba un pacto suscrito entre dos partes diferentes. Entonces, todo el Antiguo Testamento está basado en el Antiguo Pacto. Esto solo les voy a dar las citas porque ya no me da tiempo a leerlas con ustedes, y las pueden anotar en Éxodo 19:5, Deuteronomio 28:1 y 15. Eso era un pacto de obediencia para bendición. Ese es el Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento
eh, que es un nuevo pacto, ¿verdad? El Nuevo Testamento, así le llamamos nosotros, se le llama. En la palabra Antiguo Testamento es la última voluntad, y Nuevo Testamento es está basado en el nuevo pacto, y según Hebreos 7:22 y 8:6, que ya no lo vamos a leer, el nuevo pacto es un mejor pacto que el antiguo pacto, ¿verdad? Ahí describe en Hebreos que es un mejor pacto. Hebreos 7:22 y 8:6. También Hebreos 8:13 nos dice de que el antiguo pacto ya no, o el antiguo pacto que está basado en el Antiguo Testamento ya no está vigente, o sea, está sin efecto actualmente. Lucas 22:20 nos dice de que este nuevo pacto, que lo conocemos dentro de la escritura del Nuevo Testamento, este nuevo pacto se ha hecho a través de la sangre del Señor Jesucristo. Lucas 22:20. Y en segunda de Corintios, como les dije, ya no lo leímos, le quería leer, pero el tiempo no lo leímos. En segunda de Corintios nos dice que este nuevo pacto no es de la ley, sino es del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Segunda de Corintios, bueno, si lo vamos a leer, segunda de Corintios 3, segunda de Corintios 3, y capítulo 3 y versículos 5 y 6. Y cuando nosotros vemos la cantidad, hermano, estaba viendo la cantidad de información que hay que revisar para tener el fundamento de que creamos y que los que nos van a oír a nosotros que les enseñemos tengan la certeza y la seguridad de que la palabra inspirada de Dios y escrita tiene fundamento en sí misma, o lo que se llama la suficiencia de las escrituras. Le dije segunda de Corintios capítulo 3 y leemos hablando de que este nuevo pacto está basado en él desde el 4, y tal confianza desde el 4, 3, segunda de Corintios 3, 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Qué interesante esto, hermano. En el antiguo pacto era el pacto de la ley, por supuesto, pero un nuevo pacto, no de la letra. No, esto no está anulando nada la Biblia, por supuesto, ¿eh? No de la letra, sino que el nuevo pacto, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Por eso es de que el nuevo pacto es un pacto de vida, es un pacto del Espíritu, es un pacto en la sangre de Cristo, y esto todo está descrito en el Nuevo Testamento. Quiero que, tal vez hoy ya no da tiempo a aclarar, me quedan 2 minutos, pero quiero que se dé cuenta que no tiene el mismo significado nuevo pacto con Nuevo Testamento, no significan lo mismo con Nuevo Testamento, como no es lo mismo el antiguo pacto con el Antiguo Testamento, porque están refiriéndose a cosas diferentes, aunque están incluidas una dentro de la otra. O sea, el pacto está descrito en el testamento, ¿verdad? Y si la palabra griega de testamento no es última voluntad como en el antiguo pacto, sino es un convenio entre dos, es el pacto o el convenio entre Jesucristo y su iglesia. Amén. Vamos a llegar hasta ahí. Vamos a... hoy vamos a... me decían mis hermanos, ahí estaba hablando con mis hermanos, Nuniki, de que ¿por qué no extendíamos el tiempo de la enseñanza? Entonces, pero como usted se puede dar cuenta, estamos tratando de ir paso a paso. Posiblemente lo podamos hacer más adelante, una vez que estemos un poquito más ya adaptados, ahí tengamos la pizarra, tengamos un poquito más
la costumbre, está durando 40 minutos nada más, y ahorita ya cabal los 40 minutos, y ahorita van a tener la evaluación. Todavía hoy va a estar de dos preguntas. Ya iba a ser hoy de 4, dije, vamos a dejarla de 2. Hay quienes ahí se quejaron, dijeron de que habían sacado 0. No, estamos evaluando eso. Cada quien está no estamos publicándolo. Esto es solo para que nos demos cuenta nosotros cómo nos está yendo en nuestra atención que estamos dando. Ahorita va a quedar la evaluación, 2 preguntas nuevamente. Solo quiero llamarles en este último momento a que todos se inscriban en el canal de YouTube que se abrió, donde van a estar quedando las enseñanzas. Por favor, ahí en el chat de equipamiento, ahí está el canal de YouTube. Si puedes inscribirte, porque ahí se les va a dar información de cómo accesar a las enseñanzas. Entonces, les voy a dejar ya por el horario para que en los últimos minutos ya puedan entrar a lo que es a lo que es la evaluación. Por favor, también les voy a suplicar que se inscriban. Yo sé que hay muchos de ustedes que ya saben, que ya han estudiado, que les parecerá un poquito lento, pues eso ya lo sé. Hay detalles que estamos aprendiendo, ¿no? Que tenemos que saberlos, que tenemos que dominarlos. Tal vez el punto sea, hay cosas que tenemos que dominar. Ahora usted ya le pueden ir a preguntar cuando tenga sus primeros discípulos recién convertidos, mire, y hay diferencia entre el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento, y todo usted sí va a poder explicarle a qué se refiere. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, un saludo a todos. Veo ahí a mi hermano Manuel Hernández y su esposa. Qué bendición tenerlos también, qué bendición tenerles a todos, a los que no vea igual, es una bendición tenerles, y les dejo entonces ya para la evaluación. Gracias por seguirnos y por estar aquí con nosotros. Dios